Hola chicos, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de campo gravitatorio. El enunciado dice así: en los puntos A y B, nos da las coordenadas, se encuentran fijas dos masas puntuales de 10 elevado a 5 kilogramos cada una. En el punto Q se encuentra una pequeña esfera de 400 gramos de masa y teniendo en cuenta que estas distancias están expresadas en metros, halla la fuerza ejercida sobre la esfera en el punto Q. Bien, lo primero que hacemos es coger los datos. Nos dan las coordenadas de los puntos A, B y Q. Nos dicen que las dos masas son iguales. Y como ambas son iguales, vamos a llamarlas, por ejemplo, M, sin ningún tipo de subíndice. Nos dicen que la masa en el punto Q es de 400 gramos. Y además nos dan el valor de la constante de gravitación. Lo siguiente que hacemos es un esquema de la situación. En este caso dibujamos los puntos A, B y Q. De acuerdo, lo siguiente que hacemos es dibujar la fuerza gravitatoria que hay en el punto AQ y entre el punto BQ. Pensad que nos piden calcular la fuerza gravitatoria en el punto Q. Por lo tanto, tengo que ver cómo afecta la partícula A en la partícula en el punto Q, es decir, como son masas, las masas se atraen, por lo tanto, la masa en el punto A atrae a la que hay en el punto Q. Lo mismo le sucede a la masa que en el punto B. La masa en el punto Q es atraída por la masa que hay en el punto B. Si dibujamos bien estos vectores, podemos calcular la fuerza gravitatoria total de forma gráfica y después de forma analítica. Bien, ya tenemos la fuerza gravitatoria debido a la masa del punto A y la fuerza gravitatoria debida a la masa del punto B. ¿Cómo dibujamos de forma gráfica la fuerza gravitatoria total? Pues haciendo la regla del paralelogramo, paralelos ambos lados. Y la fuerza gravitatoria total podemos dibujarla desde el punto Q hasta donde se juntan las paralelas de ambos lados. Este vector sería la fuerza gravitatoria total. Como vemos, tenemos que calcularla a partir del principio de superposición. Es decir, la fuerza gravitatoria total va a ser igual a la suma de la fuerza gravitatoria en el punto A más la fuerza gravitatoria en el punto B. Por ello, en primer lugar, vamos a calcular las dos fuerzas gravitatorias por separado, pero para ello tenemos que calcular los radios vectores. Vamos a ello. El radio vector AQ empieza en el punto Q y acaba en el punto A. Es decir, vamos a tener posición final es el punto A menos posición inicial es el punto Q. Como tenemos sus coordenadas y todas están en metros, podemos sustituir directamente los datos que nos han dado en el enunciado. Calculamos su módulo y recordad que para calcular el módulo de un vector tenemos que elevar al cuadrado ambas componentes. Lo mismo hacemos con el radio vector BQ. En este caso, la posición final sería el punto B y la posición inicial el punto Q. Por lo tanto, la posición final B, la posición inicial el punto Q. Igual que antes, como ya tenemos los datos y están en el sistema internacional, sustituimos. Y de nuevo calculamos el módulo del radio vector BQ. Bien, ya tenemos los dos radiovectores calculados. Vamos a recordar cómo podíamos calcular la fuerza gravitatoria. Recordemos, siempre tenemos menos la constante de gravitación por la masa del objeto que atrae al pequeño partido la distancia de centro a centro al cuadrado por el vector unitario U sub R. El vector unitario U sub R, recordemos, siempre lo calculamos como el vector R partido el módulo de ese vector. Entonces, como tenemos dos radiovectores, podemos calcular los dos vectores unitarios. En la componente X podemos simplificar 30 entre 15, que nos daría 2, y en la componente Y podemos simplificar 15 con 15, que nos daría 1. De modo que nos queda simplificado. Y aún podríamos simplificarlo más. Podríamos escribir la raíz del 5 fuera. Hacemos lo mismo con el vector unitario U sub R BQ. Y este también lo podemos simplificar. Podemos sacar factor común el 1
quinto. Bien, una vez tenemos los vectores unitarios, ya podemos calcular cada una de las fuerzas o podemos calcular directamente la fuerza gravitatoria total. Vamos a ello. En este caso tenemos varias cosas que podemos sacar factor común. La constante de gravitación universal, la masa en el punto Q y recordad que la masa en el punto A y la masa en el punto B son iguales, son 10 elevado a 5 kilogramos. Por lo tanto, todos estos valores los podemos sacar factor común. Y ahora simplemente reemplazamos los valores del U sub R a Q y el valor de U sub R BQ. De esta forma, si sustituimos en la expresión de antes donde nos habíamos quedado, obtenemos. Bien, si calculamos la componente X, para tenerlo por separado, vamos a tener lo siguiente. Y si por otra parte calculamos la componente en Y, tenemos lo siguiente. Sustituyendo los valores de las masas y de la constante de gravitación universal, obtenemos esto. Como vemos, ambas componentes de la fuerza gravitatoria son negativas. Tenemos ahí un menos como factor común. Esto es incoherente con lo que hemos dibujado. Si volvemos al dibujo de arriba, vemos que la fuerza gravitatoria total debería tener componente X positiva y componente Y también positiva. ¿Por qué hemos obtenido esto? Si nos fijamos, cuando hemos definido los radios vectores, realmente no estábamos definiendo el sentido correcto. Estábamos definiendo el sentido correcto de la fuerza gravitatoria, que iba desde el punto Q hasta el punto B o desde el punto Q hasta el punto A. Pero los radios vectores van desde el punto donde tenemos la masa hasta el punto donde queremos calcular la fuerza, la aceleración de la gravedad o cualquier otra magnitud. Por lo tanto, el radio vector BQ estaría aquí, en sentido opuesto. Y el radio vector AQ también tendría sentido opuesto. Por lo tanto, simplemente cambiando de signo las coordenadas del radio vector AQ obtendríamos el valor esperado. Y si en ambos cambiamos esos signos, si volvemos a nuestra ecuación y cambiamos ambos de signo, es decir, más, obtendríamos algo coherente con el dibujo que hemos hecho. Recordad que el radio vector siempre va desde un punto hasta el punto en el cual queremos calcular el campo gravitatorio o la intensidad de campo gravitatorio. Y eso es todo, chicos. Espero que hayáis aprendido algo nuevo, que hayáis podido repasar y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.